El capítulo 5 aborda el tema del sufrimiento, destacando las diferentes maneras en que éste puede ser comprendido y experimentado, especialmente desde la perspectiva espírita, que sugiere que la resignación y el altruismo pueden transformar el dolor en una experiencia espiritual de evolución. El capítulo comienza con una reflexión sobre la providencia divina, sugiriendo que, incluso en los momentos más críticos, Dios puede reservar medios inesperados de salvación. Esto nos lleva a comprender que si bien el sufrimiento es una parte inevitable de la existencia humana, la intervención divina puede surgir en el momento más inesperado, desviando el golpe fatal y ofreciendo una oportunidad de redención. Esto puede ocurrir de maneras imprevistas, como cuando un ser humano encuentra un camino de salvación incluso ante una muerte inminente. La prueba de la fe es a menudo llevada al límite, pero siempre existe la posibilidad de la misericordia divina. El sufrimiento, cuando se vive con aceptación y resignación, puede ser beneficioso no solo para el individuo que lo experimenta, sino también para los demás. El texto sugiere que, al aceptar el sufrimiento con fe y paciencia, el individuo no solo evoluciona espiritualmente, sino que también ofrece un ejemplo de fortaleza moral y de fe a quienes lo rodean. Este ejemplo puede tener un impacto positivo en los demás, induciéndolos a afrontar sus propias pruebas de una manera más resiliente, evitando la desesperación y las consecuencias destructivas que pueden derivarse de perder la esperanza. El sufrimiento puede resultar beneficioso de dos maneras principales. Materialmente, cuando una persona, a través de sus esfuerzos, sacrificios y trabajo, contribuye al bienestar material de los demás. El sufrimiento impuesto por la necesidad y el trabajo, como la pobreza o el cuidado de los demás, tiene el poder de beneficiar a la sociedad. Y moralmente, cuando el individuo ofrece un ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios, que puede inspirar a otros a practicar la resignación y fortalecer la propia fe. La moralidad del sufrimiento no reside solo en lo que se sufre, sino en la forma en que se reacciona ante ello, con una actitud de aceptación y confianza en la divina providencia. No se debe confundir la resignación con la pasividad o la apatía, es la aceptación activa de la voluntad divina, reconociendo que el sufrimiento tiene un propósito que va más allá de la comprensión inmediata del ser humano. Es una actitud de confianza en que, aún en medio del dolor, Dios está conduciendo al espíritu hacia el camino de la evolución y la purificación. Esta resignación se presenta como una forma de alcanzar virtudes espirituales, como la paciencia, la humildad y la confianza, fundamentales para el crecimiento espiritual. La persona que sufre con resignación no solo se eleva espiritualmente, sino que también contribuye al bien de los demás, siendo un faro de esperanza y fe en los momentos de dificultad. El sufrimiento, además de ser una oportunidad de crecimiento personal, también está intrínsecamente ligado a la práctica de la caridad. La caridad, entendida no solo como donación material, sino como ejercicio de amor, altruismo y solidaridad, es una forma de aliviar el sufrimiento de los demás. Quien sufre, pero tiene la capacidad de ayudar y aliviar el dolor de los demás, experimenta una forma de sufrimiento que es también un acto de caridad. Al aliviar el sufrimiento de los demás, incluso en situaciones de dolor personal, los seres humanos reflejan el amor divino y siguen el ejemplo de Cristo. Este tipo de sufrimiento es bendito porque, en lugar de ser un acto o una queja egoísta, se convierte en una acción encaminada al bien colectivo y, por tanto, enriquecedora espiritual y moralmente. El sufrimiento, comprendido y aceptado en la perspectiva de la fe espírita, se convierte en oportunidad de evolución y de servicio a los demás. El sufrimiento no es un castigo divino, sino una forma de purificación, de aprendizaje y una oportunidad de evolución espiritual, tanto para el individuo como para la sociedad. La resignación, la paciencia, la fe y la caridad son las virtudes que se deben cultivar en los momentos de dolor, ya que son las que permiten transformar el sufrimiento en bendición, no solo para quien lo experimenta, sino también para quien se deja tocar por el ejemplo de coraje y fe del que sufre. El texto reflexiona sobre la tristeza que llena el corazón de algunas personas, asociando esta melancolía con la lucha del espíritu que, atrapado en el cuerpo, busca la libertad y la felicidad.
se enfatiza que, aunque el espíritu aspira a una vida mejor, la verdadera felicidad no se encuentra en este mundo, sino en el cumplimiento de una misión de vida designada por Dios. La doctrina cuestiona la legitimidad de buscar el sufrimiento voluntario para aumentar las pruebas y expiaciones personales. Se enseña que debemos aceptar con fe y sin quejas las pruebas que Dios nos envía, pero nunca buscar agravar el dolor por puro egoísmo o fanatismo. La verdadera virtud no está en infligirse sufrimiento a uno mismo, sino en aceptar la adversidad con valentía y, cuando sea posible, tratar de ayudar a los demás. Aunque todos están en la tierra para expiar, se debe practicar la caridad y el amor a los demás, buscando aliviar el sufrimiento de los demás, de acuerdo con la ley del amor. El papel del espírita es ser un instrumento de consolación, no de agravar el sufrimiento. Se plantea la cuestión del sufrimiento terminal, cuestionando si sería lícito acortar la vida de una persona con una enfermedad terminal para ahorrarle angustia. El texto enseña que, a pesar del sufrimiento, nadie debe asumir el derecho de decidir el momento de la muerte, ya que Dios, en su infinita misericordia, puede conceder preciosos momentos de reflexión y arrepentimiento hasta el último aliento. También se discute el tema del sacrificio de la vida, especialmente en contextos de guerra o para servir a una causa. El texto advierte que, si bien la verdadera devoción radica en no temer a la muerte cuando se hace necesaria, buscar la muerte de forma premeditada es siempre un acto de suicidio, una ilusión de que la muerte puede servir para algún propósito. Cuando alguien se expone a un gran peligro para salvar a otra persona, sin intención de morir, el acto no se considera suicidio, sino más bien un gesto de desinterés y amor por los demás. El sufrimiento es una consecuencia de que el espíritu queda atrapado en el cuerpo físico. Aunque el espíritu aspira a la libertad y a la felicidad, muchas veces se encuentra impotente ante la realidad terrenal, lo que le lleva a la tristeza y la melancolía. Sin embargo, la resistencia a estas sensaciones y la aceptación de las dificultades de la vida se consideran elementos esenciales para el fortalecimiento espiritual. El texto también aborda la cuestión del sufrimiento voluntario. La moraleja presentada es que uno no debe buscar el sufrimiento para uno mismo, pero cuando el sufrimiento es para el bien de los demás, como acto de caridad, es bendito. La búsqueda del sufrimiento personal sin propósito se considera egoísmo, pero cuando es en beneficio de otros, como en el caso de cuidar a los enfermos o ayudar a los necesitados, hay un gran mérito. En relación al sufrimiento de los demás, el texto enfatiza que debemos ayudar a aliviar las pruebas de nuestros semejantes, sin interferir, por tanto, en las pruebas que Dios tiene preparadas para ellos. Debemos ser instrumentos de consuelo y alivio, sin intentar aumentar o prolongar el sufrimiento de los demás, ya que esto se ve como un error que va en contra de los planes divinos. La cuestión de acortar la vida de un paciente se aborda con cautela. Incluso en situaciones desesperadas, como en el caso de una persona terminal, el texto destaca que nadie debe tomar decisiones apresuradas sobre el final de la vida. El sufrimiento, por intenso que sea, puede ser transformador, y la última hora puede ser una oportunidad de reflexión y arrepentimiento que puede influir positivamente en el futuro del espíritu. También se habla de la muerte en un campo de batalla o en situaciones extremas. El mensaje es que la muerte debe verse como un posible sacrificio en nombre de un bien mayor, pero no debe buscarse intencionalmente. El verdadero sacrificio consiste en afrontar sin miedo la muerte cuando se presenta, especialmente cuando se trata de servir a los demás. Finalmente, el sufrimiento aceptado con resignación no es solo para beneficio propio, sino que puede ser de gran beneficio para los demás. El ejemplo de fe y de sumisión a la voluntad de Dios puede inspirar a otros a resignarse también, evitando la desesperación y el suicidio, por ejemplo, y aportando beneficios morales a todos los que les rodean. Estas enseñanzas refuerzan la idea de que las dificultades y el sufrimiento son partes esenciales de la evolución espiritual y deben afrontarse con valentía, fe y generosidad, tanto por el bien de uno mismo como por el de los demás. ¿Has reflexionado alguna vez sobre el verdadero significado del sufrimiento y cómo éste puede transformarnos?
En este video, exploramos cómo actúa la divina providencia en nuestras vidas y cómo podemos enfrentar la adversidad con fe. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Juntos podemos crecer espiritualmente y fortalecernos en el viaje de la vida.